Vamos a comenzar con este curso, a continuar con el curso de mecánica, y lo vamos a hacer en esta ocasión con lo que representa la parte de mecánica hamiltoniana. Digamos que es la parte final de este curso, y esta es la última parte que queremos revisar en relación con los asuntos de las ecuaciones de movimiento, ¿verdad? Bien, aquí vamos a comenzar. Introducción. La dinámica hamiltoniana es una formulación alternativa a lo que ya revisamos de la dinámica lagrangiana. En la dinámica de la lagrangiana hemos utilizado coordenadas generalizadas Qs, Is y velocidades generalizadas Q puntos Is como variables básicas. Sin embargo, en la formulación hamiltoniana se introduce un conjunto de variables canónicas, es el nombre que se le da, variables canónicas, las cuales son fundamentalmente las coordenadas Qs, Is y los momentos generalizados Ps, I, que en el fondo pues están definidas como el valor de la masa por la velocidad, ¿no? Anteriormente se definieron estos momentos generalizados al desarrollar la dinámica de Lagrange por medio de las siguientes relaciones. Sabemos, esto lo vimos en la dinámica de Lagrange, que la parcial de Lagrange o de lagrangiano con respecto a la Q punto de I para cualquier I desde I igual a 1 hasta el número de grados de libertad que se tengan es igual al momento generalizado PI. Es decir, de forma similar, la fuerza generalizada F también puede ser expresada por la relación que F de I es igual a la parcial de L con respecto a QI. ¿Sí? Este es en esencia la segunda ley de Newton, ¿no? Si la coordenada generalizada QI es idéntica a la coordenada cartesiana, podemos identificar entonces el momento generalizado con el momento lineal PI igual a M por QI, que es lo que les decía, ¿no? La masa por la velocidad, donde Q punto I pues es justamente la velocidad de la coordenada generalizada. De otro modo, la ecuación de Euler-Lagrange se reduce entonces a lo que correspondería a la segunda ley de Newton, ¿sí? Esto es lo que tendríamos. Y bueno, la principal ventaja de la formulación hamiltoniana pues es que en diferentes teorías como la mecánica cuántica, la mecánica estadística, la teoría de perturbaciones, son utilizadas estas formulaciones. Es mejor trabajar y hablar de los hamiltonianos que trabajar y hablar de los lagrangianos y, como pueden ustedes saber, incluso de las fuerzas, ¿no? Entonces, siempre pues es mejor trabajar con la teoría de Hamilton. Bien, otra de las cosas importantes que surgen de la teoría de Hamilton es que es precisamente el inicio o la puerta abierta, en el caso de la mecánica clásica, para aproximaciones naturales para sistemas caóticos. Es decir, nos habla mucho esta teoría de Hamilton acerca de la integrabilidad y nos presenta de manera muy natural lo que son los espacios fases, los retratos fases, y evidentemente nos permite hablar mucho acerca de aquellos sistemas que son no integrables, por lo tanto son sistemas caóticos, ¿verdad? Bien, entonces la formulación hamiltoniana de la mecánica clásica en realidad no está introduciendo nada nuevo, simplemente es una reformulación de la teoría que nosotros ya conocemos como la teoría de Newton, como la teoría de Lagrange. Es una reformulación y, por otro lado, como está en términos de las coordenadas generalizadas, está en términos de los momentos generalizados y está en términos justamente de variables que son dependientes del tiempo, pero el hamiltoniano muchas veces puede no ser un hamiltoniano dependiente del tiempo, entonces permite hacer una distinción y un trabajo mucho más catalogado acerca de aquellos sistemas dependientes del tiempo y aquellos que son independientes del tiempo, ¿no? Entonces, evidentemente, pues nos da un tratamiento mucho más eficiente de los sistemas mecánicos.
También es importante decir, precisamente por eso decimos, no estamos descubriendo nada nuevo, no es una nueva teoría, no es algo nuevo, sino que es el estudio de los sistemas dinámicos, de los sistemas mecánicos clásicos, a través de formulaciones distintas. Newton, Lagrange y Hamilton son en realidad las mismas, o sea, ofrecen al final de la historia los mismos resultados. Entonces, las tres teorías deben de ser equivalentes. Sin embargo, muchas veces es mucho más elegante tratar con la teoría hamiltoniana que con la teoría de Newton. Por otro lado, cuando tratamos con la teoría hamiltoniana, tratamos con lo que se conoce como el hamiltoniano, que para algunos sistemas coincide con la energía mecánica total, y evidentemente no tiene conciencia, o no sabemos qué es lo que ocurre con el caso de la formulación newtoniana, es decir, con las fuerzas. Es decir, no se mencionan las fuerzas, no se habla de fuerzas, y como el caso de Lagrange, tampoco hablamos de fuerzas porque estamos en un espacio pues totalmente distinto, ¿verdad? Estamos en un espacio o en una formulación en donde las fuerzas no tienen mucho sentido porque nos hemos cambiado a un espacio de funciones en lugar de estar en un espacio de posiciones solamente, ¿no? Bien, entonces, como las teorías son equivalentes, es importante destacar que pues, la equivalencia entre la lagrangiana, la teoría lagrangiana, o lo que es la funcional lagrangiana, y la funcional, porque en el fondo también es una funcional hamiltoniana. Para el caso de la mecánica cuántica deja de ser una funcional y se convierte en un operador, el operador hamiltoniano. Entonces la equivalencia se obtiene a través de la transformada de Legendre. Y entonces aquí vamos a platicar sobre la transformada de Legendre. Entonces lo primero que se tiene que hacer es demostrar que pues, ambas formulaciones, tanto la hamiltoniana como la lagrangiana, que describen, como lo hemos dicho, la mecánica clásica, se pueden llegar una a la otra, viceversa, es decir, hay un camino de ida y vuelta a través de transformadas y de una transformada de Legendre. ¿Sí? Entonces, podemos partir a través de la lagrangiana para esta formulación de la mecánica en sus coordenadas generalizadas, que serían sus coordenadas generalizadas Q y Q punto son las coordenadas generalizadas. El lagrangiano debe depender de Q y de Q punto, que son las cantidades básicas, ¿no? Entonces Hamilton, en lugar de introducir las coordenadas Q y Q punto, él decide introducir las coordenadas Q y P. Estas coordenadas son las coordenadas que utiliza precisamente Hamilton en este sentido, ¿no? Vamos a ocupar estas coordenadas Q y P, que son el momento generalizado, es lo que representa la coordenada P, y Q es la variable, la coordenada generalizada, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos. Ahora bien, también pues, es importante pues, platicar un poco aquí acerca de historia, pues tanto Euler como Leibniz conocían y sabían acerca de estas transformaciones y de que existía una relación entre estas cantidades básicas, ¿verdad? Sí, estos conjuntos se pueden convertir a través de la transformada de Legendre, es decir, vamos a pasar del lagrangiano al hamiltoniano por una transformada de Legendre, y podemos pasar del hamiltoniano al lagrangiano porque si la transformada existe, debe existir su inversa. Entonces por una transformada inversa podemos obtener a partir de un hamiltoniano el lagrangiano, que generalmente no se utiliza de esta forma, no se trabaja así, pero se puede hacer. Bien, entonces, vamos a proponer una función f de x, que es una función cualquiera en un espacio de posiciones, ¿sí? Y que está representada por las coordenadas x y evidentemente f de x, que sería la y, ¿sí? Que es justamente lo que nosotros estamos proponiendo aquí. Entonces, esta y como función de x debería ser la función tangente, y vamos a demostrar la relación
en este sentido, ¿no? Entonces, sobre la que imponemos una restricción, la segunda parcial de f, es decir, la segunda derivada de f con respecto a x tiene que ser mayor que 0. En este sentido, estaríamos considerando, ¿sí?, que se trata de una función convexa, ¿sí? Y con esta suposición, la transformada de Legendre f es una nueva función g que es dependiente de una nueva variable que le llamaremos s. Esta relación a lo largo de f, g y s, bueno, estaría determinada por una figura. No puse la figura, pero se las voy a poner después, ¿sí?, la cual muestra que g de s cuenta con una máxima distancia entre la línea inclinada, que sería y igual a s, que sería la recta 45 grados y igual a s, y la función f de x, que sería pues la forma funcional que pueda tener x. Tal que entonces, si sacamos la diferencia de esa línea, la línea s igual a x menos f de x, obtendríamos esa diferencia como una función g que denominamos g mayúscula, ¿no?, donde x de s está definida como el máximo de g, y encontramos de esta relación que la parcial de g con respecto a x, pues es precisamente pues derivar este término que tenemos aquí, y este término que tenemos aquí, al derivarlo con respecto a x me queda la s, al derivarlo f con respecto a x me queda la derivada que le pusimos f punto, que es la derivada de f de x, y evidentemente lo que estamos pidiendo es que exista un valor máximo en g de s, ¿no?, en su derivada. Y es obvio que la nueva variable s puede identificarse entonces con f de x, ¿no? Si derivamos o despejamos de aquí, s es igual a f punto de x, o la derivada de f, donde f es convexa, y x es igual a x de s, únicamente determinada. Entonces, bien, esta es en esencia lo que representaría la transformada de Legendre, ¿sí? Y entonces un ejemplo así rápido mecánico, el cual permita una función hamiltoniana del tipo h igual a h como función del momento. Entonces necesitamos declarar en ese instante que una de las ecuaciones de Hamilton debería de estar dada. Esta es una imposición, es una cosa que nosotros se deduce debido a precisamente este resultado que se tiene aquí. Entonces debería ocurrir que la coordenada generalizada, su derivada, debiera ser igual a la parcial de f con respecto al momento. Y esta, en el fondo, es una de las ecuaciones de Hamilton, que la vamos a obtener, ¿verdad? Entonces, si nosotros llevamos la construcción anterior del plano y de p y llamamos a la nueva función h, s, encontramos que el lagrangiano de s debiera ser igual a s por p, donde p es el momento generalizado, menos el hamiltoniano como función de p. Entonces, la nueva variable s que se sigue ahora es la condición extrema, y como s es la parcial de h respecto a p, que es lo que tendríamos aquí, y esto es igual a q punto, tal que la transformada de Legendre se convierte entonces en que el lagrangiano tendría que ser igual a q punto por p menos h de p, donde p es una función de q punto, lo cual está definido por q punto igual a la parcial de h con respecto a p. Muy bien, entonces esta es en el fondo pues la transformada, ¿sí? Y bien, vamos a aplicarlo a sistemas hamiltonianos. Los pasos teóricos que fueron presentados anteriormente se representan en matemática, ¿sí? Y los vamos a representar de la siguiente manera, ¿no? En las líneas. Tenemos un hamiltoniano que depende de p. Esto es lo primero que necesitamos. Entonces decimos que h, que es el hamiltoniano, es una función que depende de p, y entonces esa función, aquí ya lo estamos diciendo, es una función que depende de p, donde p es el momento generalizado, ¿no? Entonces se introduce la nueva función L, y L es igual a SP menos esa h de p. Entonces L es igual a SP menos h de p. Y aquí estamos ejecutando, aquí vamos a ejecutarlo para que vean, ahí está. Aquí ejecutamos lo que matemática dice, L es igual a S de p menos h, y entonces me queda que L es igual a PS, que es lo que estamos diciendo, o SP,
aquí son conmutativos, menos h de p, y donde h de p, pues ese es justamente el hamiltoniano, ¿no? Entonces la condición extrema nos permite establecer que la parcial respecto a p de L, vamos a derivar esta con respecto a P, tendría que ser 0, ¿no? Y entonces aquí calculamos la derivada de L con respecto a P y le igualamos a 0. Al calcular la derivada, esto es L, la derivada con respecto a P me queda S y me queda H' de P, y esto tendría que ser igual a 0, que es justamente lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces ahí ya tenemos esta situación. Dice, ahora resolvemos con respecto a S y tomamos en cuenta una de las ecuaciones de Hamilton. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a resolver, aquí estamos resolviendo, ¿sí? Estamos resolviendo nuestra ecuación, que es esta, la vamos a resolver con respecto a quién. La variable que estamos diciendo que vamos a resolver de la ecuación es S, es decir, aquí vamos a despejar S, y vamos a evaluar H' de P en Q', porque sabemos que la derivada de P, esta es justamente Q' por la ecuación que tenemos aquí. La derivada del hamiltoniano con respecto a P tiene que ser Q'. Y entonces lo que estamos diciéndole aquí es que una vez que resuelva, primero resuelve, ¿verdad? La ecuación, y ya que hayas resuelto la ecuación, ahora sustituyes el valor de h' de p, y en lugar de llamarle h' de p le llamas q' de p. Y entonces a la hora de ejecutar esto, pues entonces estamos diciendo, pues es aquí bien fácil, ¿verdad? S, de aquí despejamos S, me quedaría que S es igual a h' de p, y luego evaluar h' de p en Q', por eso me queda que S es igual a Q'. Y encontramos que S es solo dada por Q punto, o Q', ¿no? Y al sustituir esto en la función L, obtendríamos que L, ahora evaluamos, lo que estamos haciendo aquí es evaluar L con esta orden de slash punto. Le estamos diciendo, ahora evalúame el lagrangiano que yo ya tenía, que es el que tengo acá, evalúamelo en lo que resultó la solución que yo llamé subst. Y entonces al evaluar esto, pues lo que obtenemos es que justamente, fíjense cómo estaba mi lagrangiano, acá tengo mi lagrangiano, aquí está, es PS menos H de P, ¿sí? Entonces al evaluar L en subs es igual a S por Q punto, entonces lo que obtenemos es S y en lugar de P tenemos Q punto, ¿sí? Aquí está Q punto menos H de P, ¿sí? Y como una función de Q punto, ¿sí? El procedimiento para llevar a la transformada Legendre es entonces un algoritmo y puede ser implementado por una simple función. Antes de implementar la transformada Legendre, consideramos el caso más general cuando la hamiltoniana es una función de varias variables independientes. Ahorita el caso clásico que hicimos fue el caso de una sola variable, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es el caso de más variables. Y entonces evidentemente tendríamos nosotros que nuestro hamiltoniano tendría que ser una suma de las coordenadas generalizadas, los momentos generalizados, menos la lagrangiana que nosotros tengamos, ¿verdad? La generalización de este resultado, pues entonces nos ofrece justamente, fíjense, si nosotros despejamos de aquí el Hamilton, entonces Hamilton pasa para acá y Lagrange pasa para acá, y entonces me queda que H, que sería el hamiltoniano, es igual a S de P, o a S por P, menos el lagrangiano, que es justamente lo que estamos nosotros indicando aquí en la ecuación número 13. Entonces, la correspondiente lagrangiana, pues que es justamente la ecuación que estábamos poniendo anteriormente, para el caso en que tenemos varios grados de libertad, varios momentos y varias coordenadas generalizadas, asociadas en ambos casos, tenemos por cada coordenada generalizada, debemos tener un momento generalizado. Entonces, para ese caso tenemos un sistema de n grados de libertad, n, y tenemos entonces que nuestro lagrangiano lo podemos escribir de esta manera. Y en donde los momentos generalizados siempre los vamos a obtener de la parcial del lagrangiano con respecto a Q punto de I, y eso me daría el momento generalizado.
Bien, tales relaciones entonces son válidas bajo la suposición de que el jacobiano de la transformación sea diferente de cero. Esto lo vimos también al inicio de las clases, que para poder hacer una transformación necesariamente tendría que ocurrir precisamente esto, ¿no? Y entonces aquí tenemos que el determinante de la segunda parcial de L respecto de Q.J respecto de Q.I, pues evidentemente tiene que ser distinto de cero. Esta es una propiedad que garantiza que las velocidades generalizadas Q punto pueden ser soluciones únicas, ¿sí?, de los momentos generalizados, y evidentemente para la transformación inversa pues tiene que darse que los momentos generalizados son únicos respecto de las coordenadas generalizadas. Entonces es una relación de convexitividad y de unívoca relación entre las coordenadas y los momentos generalizados. Muy bien, entonces como ejemplo consideremos el siguiente lagrangiano. Tenemos un lagrangiano donde tenemos un medio de la masa por la coordenada generalizada Q.I, y esta I va desde I igual a 1 hasta n al cuadrado menos el potencial que depende de QI. Este sería mi lagrangiano. Acuérdense que el lagrangiano en su forma estándar se construye como la energía cinética. Aquí yo tengo la suma de todas las energías cinéticas individuales de cada uno de los partículas que lo conforman, y tengo el potencial de interacción entre ellas, ¿verdad? El potencial es una función que depende exclusivamente de ¿quién? De la coordenada generalizada. Muy bien, ahora primero se deberán determinar los momentos generalizados. Cada momento generalizado lo puedo calcular como la parcial de L respecto de Q punto. Al calcular, este término no depende de Q punto, por lo tanto solamente derivo este. Al derivar este 2 cancela este 2 y solamente me va a quedar una suma. Ahí está la suma de cada una de las MIs, ahí está la MIs, por cada una de las Q puntos Is. Esta es la derivada de L con respecto a Q punto I. Y entonces ahora probemos la propiedad de conectividad, de convexitividad, perdón. Entonces tendríamos que calcular el determinante del lagrangiano, perdón, del jacobiano. El cálculo del jacobiano, pues entonces si yo ya tengo la primera parcial de L con respecto a Q punto, ahí estaría esta primera, y luego yo tendría que calcular una segunda derivada parcial con respecto de Q, pero de la otra. Y entonces evidentemente este resultado tendría que ser cero si el índice de esta segunda derivada parcial no coincide con este, porque si fuera distinta, es decir, si este es I y la derivada de acá es J, evidentemente eso tendría que ser cero porque estoy derivando parcialmente con respecto a cada uno de los n grados de libertad. Entonces solamente prevalecerá cuando estas dos derivadas corresponden al mismo índice, y por eso escribo yo aquí una delta de Kronecker. Acuérdense que la delta de Kronecker implica que sea cero si I y J son distintas de cero, I y J es igual, entonces la delta de Kronecker tendrían que ser 1. Entonces, lo que estamos diciendo es que solamente bajo el hecho de que I y J sean las mismas, entonces el determinante tendría que ser distinto de cero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bajo esa condición, entonces con esto estaríamos garantizados, se garantiza que el momento generalizado puede ser expresado a través o por medio de las coordenadas generalizadas, y existe una relación única entre momentos generalizados y coordenadas generalizadas. Por lo tanto, entonces podemos calcular el hamiltoniano de la siguiente manera. Y aquí están los pasos que vamos haciendo. El hamiltoniano, que va a depender de las coordenadas Q y de los momentos P, es igual a la suma de los P y las Q puntos, que son justamente los que necesitamos poner nosotros en la transformada de Legendre. Aquí es donde lo que estamos haciendo es la transformada de Legendre. Y luego vamos a restar el lagrangiano. Acuérdense que mi lagrangiano, pues yo lo tengo de esta manera. Lo único que hice aquí en el lagrangiano es simplemente ponerlo aquí. Fíjense, está exactamente igual mi lagrangiano. Ok, entonces, si yo hago esto, yo puedo escribir, fíjense, yo ya sé que cada Q punto es igual a P entre M, y entonces sustituyo P entre M, me queda P cuadrada entre M, y aquí sustituyo evidentemente lo que vale Q punto, que sería P entre M,
y entonces me queda P entre M, esto me queda al cuadrado, aquí me queda PI al cuadrado entre MI, aquí me queda una suma, aquí me queda una suma. Ahora, lo que me queda aquí es que yo tengo aquí, fíjense, yo tengo un número entero. Después de haber hecho toda la suma, este es un número entero. Y el término que yo tengo aquí es la mitad, porque está partido sobre 2 de este número entero que tengo, porque tiene la misma PI al cuadrado, la misma PI al cuadrado, la MI solamente, lo único que difiere es precisamente ese 2 que estoy seleccionando. Por lo tanto, entonces al hacer este término que es entero y le quite su mitad, me queda un término que sería su mitad positivo. Este de entero era negativo porque se lo voy a restar al número completo. Entonces me queda un número partido a la mitad, ¿sí? Y me queda evidentemente este menos que tengo aquí. Con este menos que tengo aquí me da un signo positivo. Y entonces he obtenido lo que es mi Hamiltoniano en términos evidentemente de coordenadas Qs y momentos generalizados Ps. Por lo cual la ecuación 26 representa el Hamiltoniano del sistema. Esto es en esencia prácticamente todo lo que tenemos que hacer en cualquier sistema mecánico, ¿verdad? Sí. Acá lo que les voy a platicar en el fondo, ¿sí? Es precisamente pues les voy a ir platicando ya cómo ir construyendo estas opciones en matemática, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros, desgraciadamente aquí en matemática, a pesar de que la formulación hamiltoniana, pues es una formulación, muy elegante y muchas de las cosas que todavía se siguen trabajando en mecánica, sin meterse completamente a la teoría del caos, ¿no? A la parte caótica, están en función y en base precisamente más del hamiltoniano que del lagrangiano. Pero resulta que matemática pues sí tiene una serie de funciones intrínsecas para poder calcular lagrangianos, las ecuaciones de Euler-Lagrange, que fue lo que les he presentado en todas las clases anteriores, ¿no? Sin embargo, aquí en este caso vamos a tener que construir nosotros, de alguna manera, la transformada de Legendre para poderla aplicar a cualquier lagrangiano y poder obtener el hamiltoniano si lo vamos haciendo bien, ¿no? Entonces, fíjense, aquí lo que estamos haciendo es que vamos a construir nuestra función y le vamos a llamar Legendre transform. Esta es ¿cómo se llama? La forma que vamos nosotros a construir. Esta va a ser una función y esta función la estamos construyendo nosotros, y entonces vamos a meterle un término que va a ingresar, que en este caso va a ser el lagrangiano, solamente le etiquetamos con A, luego decimos que el siguiente término va a ser una lista de X, así le llamamos, que son nuestras coordenadas generalizadas. La tercera entrada va a ser una lista, aquí con este list, con L mayúscula, list, con N mayúscula estamos diciendo que va a ser una lista, y nuestra siguiente entrada van a ser los momentos generalizados, y además el lagrangiano tiene que depender del tiempo, y entonces, intrínsecamente depende del tiempo, y entonces nosotros ya decimos que la siguiente entrada tiene que ser el tiempo, es decir, lo que me arroje aquí va a ser una función que sea dependiente del tiempo, pero va a ser una función intrínseca en el tiempo, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer un bloque de datos y entonces vamos a llamar a ese bloque los momentos relacionados, la relación de momentos. Y entonces la relación de momentos, vamos a decir, esta función map_treat, lo que hace es, fíjense, es calcular la derivada de A respecto de la primera, por eso dice aquí número 1, de la primera entrada, que sería respecto de la coordenada generalizada, y eso se lo va a asignar a la segunda coordenada, ¿sí? Es decir, va a obtener la relación que nosotros estamos obteniendo de la derivada del lagrangiano con respecto a la coordenada generalizada para obtener el momento generalizado. Bien, y entonces aquí me va a ir escribiendo pares de momentos, me va a asignar, es decir, a cada X que yo le meta aquí, me va a hacer una lista en donde me va a poner la X que está poniendo, pero además el momento que me está calculando, ¿no? Entonces, esta es la relación que va a ir haciendo, y va a seguir haciendo una relación.
Y luego le decimos que nos resuelva, ¿sí? Es decir, aquí con esta opción solve, que resuelva esta relación y que me despeje el valor de x, que fue lo que hicimos anteriormente cuando calculamos por ahí, ya lo cerré, pero cuando calculamos el valor de la s, ¿no? Entonces que me lo resuelva y luego que me simplifique y que me escriba, fíjense aquí ya estoy escribiendo mi transformada de Legendre. Entonces estoy diciendo que me escriba la coordenada x, la primera que tiene, que me escriba cuánto vale la derivada de ese lagrangiano con respecto a esa xy, que sería el momento generalizado. Entonces yo ya tengo xy y tengo el momento generalizado, y que esto me lo vaya haciendo hasta el que termine la longitud de la lista que yo le di, desde que y es igual a 1 hasta que termine la lista, y que le vaya restando, evidentemente, que le vaya restando el lagrangiano. ¿Sí? El lagrangiano que yo le voy a dar al inicio acá. Entonces sí que me lo vaya expandiendo. Entonces en el fondo esta va a ser ¿quién? Esta va a ser mi solución que yo voy a obtener para poder tener mi transformada de Legendre. ¿Sí? Entonces fíjense, vamos a trabajarlo de esa manera. Aquí construyo yo un lagrangiano. Entonces ese lagrangiano depende, fíjense, de Q1, depende de Q2, depende de Q1 y depende de Q2. Ahora bien, estas yo las puedo dejar como Q.1, Q.2, pero en el fondo estas pues, se pueden escribir como las derivadas con respecto al tiempo, porque son las derivadas son las velocidades, si ustedes se dan cuenta, es un medio de la masa por la velocidad, un medio de la masa por la velocidad. Lo que yo estoy teniendo aquí en el fondo, ¿quién es? Pues es la energía cinética, y lo que tengo acá, ¿quién es? Es la energía potencial. La energía potencial depende de Q1 y depende de Q2. Aquí la energía cinética depende de las velocidades al cuadrado. ¿De las velocidades al cuadrado de quién? De las coordenadas generalizadas. Entonces este lagrangiano, pues en esencia es un lagrangiano general. ¿Sí? Y entonces pues simplemente ahí lo estamos construyendo, y entonces es un lagrangiano que tiene 2 grados de libertad, y entonces ahí lo ejecutamos y ahí está el lagrangiano, ¿no? L minúscula, esta es una L minúscula, es justamente mi lagrangiano, ¿no? Y ahora yo quiero calcular, como ya construí mi transformada de Legendre, entonces ahora yo quiero calcular el hamiltoniano de este lagrangiano. Entonces, el hamiltoniano de este lagrangiano, entonces voy a invocar a mi función que yo ya definí, que es esta. Le voy a meter el lagrangiano que ya construí, y entonces la primera entrada tiene que ver con las coordenadas generalizadas. ¿Quiénes son mis coordenadas generalizadas? Pues sería esta coordenada generalizada, esta coordenada generalizada. Y la segunda entrada, acuérdense que mi segunda entrada son los momentos generalizados. Y entonces estos momentos generalizados son P1 y este es el momento P2. Ahora bien, mi lagrangiano no está en términos de los momentos, porque los lagrangianos dependen de las coordenadas generalizadas, más no dependen de los momentos, ¿sí? Por lo tanto, entonces, pues simplemente lo que vamos a hacer aquí es decir, bueno, yo tengo mis coordenadas generalizadas, y ya que yo tenga mis coordenadas generalizadas, yo quiero que tú me entregues algo que sea en términos de ¿quién? De momentos, ¿no? Entonces, justamente le aplico la transformada de Legendre. Si esta no la invoqué, ahí está. ¿Sí? Aplicamos la transformada de Legendre y ahí está, ¿verdad? Entonces, fíjense. ¿Cómo era mi lagrangiano? Fíjense, mi lagrangiano era justamente la energía cinética, energía cinética. En el fondo, ¿quién es? Este es el momento. En el fondo, este es el momento, y depende de quién, de mis coordenadas generalizadas. Claro, el lagrangiano, como les vuelvo a repetir, yo no lo puedo escribir en términos de momentos, lo debo escribir en términos de coordenadas generalizadas. Y una vez aplicada la transformada de Legendre, entonces lo que me ofrece, lo que me arroja es un hamiltoniano, pero ahora sí este hamiltoniano está en términos de ¿quién? En términos de los momentos generalizados, y el potencial en términos de las coordenadas generalizadas. Entonces, con esto, pues evidentemente tenemos una parte pues importante, ¿verdad? Para poder hacer las transformaciones y poder calcular los hamiltonianos, ¿no? Entonces, bien.
Ahora fíjense, si yo lo que quisiera es, ya que tengo este hamiltoniano, yo quisiera partir ahora y regresarme al lagrangiano, ¿sí? Pues evidentemente, pues esto yo lo puedo hacer. Esta misma transformada de Legendre la puedo ocupar, salvo que ahora yo necesitaría aplicar la inversa, ¿verdad? ¿Y cuál es la inversa? En lugar de meterle un lagrangiano, le voy a meter un hamiltoniano. Ahí está. Ahora, en lugar de meter coordenadas generalizadas o las derivadas de las coordenadas generalizadas, voy a meter los momentos generalizados, por eso es la inversa. Aquí están los momentos generalizados que estaban en segundo término, ahora los meto en primer término. Y los que eran mis momentos generalizados, ahora los voy a poner como las coordenadas generalizadas o las derivadas de las coordenadas generalizadas. Y entonces si yo aplico precisamente eso, lo que voy a obtener es regreso a lo mismo. Fíjense, aquí tengo el negativo del potencial en términos de Q1 y Q2 y obtengo a M1 sobre 2 por Q1 punto, que era la derivada de Q1 con respecto al tiempo, al cuadrado más M2 entre 2 por Q', que es la derivada de Q2 con respecto al tiempo, al cuadrado. Por lo tanto, esta función que yo tengo aquí me permite de alguna manera hacer la transformación del lagrangiano al hamiltoniano y del hamiltoniano al lagrangiano, es decir, es una relación unívoca que tenemos nosotros debido justamente a lo que ya se mencionó acerca del jacobiano de la transformación. Muy bien, entonces vamos a considerar el siguiente ejemplo. Tenemos la energía cinética, podemos nosotros escribir la energía cinética como esto, un medio de la masa por la parcial de una variable x con respecto al tiempo, esta sería mi coordenada, la derivada de la coordenada generalizada al cuadrado, más un medio de m por la derivada parcial del tiempo de la segunda coordenada generalizada con respecto al tiempo, al cuadrado, ¿sí? Ahí está mi energía cinética. Si yo le escribo para matemática, pues la tengo que escribir de esta manera. Y lo que me ofrece la ecuación para la energía cinética, pues no es otra cosa que un medio de la masa por x punto al cuadrado más un medio de la masa por y punto al cuadrado. Esta bien podría ser, por ejemplo, la energía cinética de un péndulo que está oscilando en 2 dimensiones, ¿no? Ok, ahora la energía potencial, ponemos la energía potencial que podría ser mg por y de t, que sería esa la energía potencial. Y entonces ahí tenemos nuestra energía cinética y aquí tenemos la energía potencial, ahí está, mg por y de t, y ahí la evaluamos, ya la tenemos, ahí está. Y entonces pues construimos la lagrangiana. La lagrangiana, su forma estándar es igual a t menos b. Entonces mi lagrangiana en términos de mis coordenadas generalizadas tendría que ser esta. Yo la construyo en matemática y ahí la tengo, y entonces sí, evidentemente aquí está en términos de mis coordenadas la derivada de mi coordenada generalizada y mis coordenadas generalizadas. El potencial solamente depende de y. Ahora, si se introduce la condición del movimiento, vamos a suponer que y es una cierta función f de x, ¿sí? Y podemos escribir la lagrangiana en términos, entonces metemos una condición o una constricción, y entonces estamos diciendo, ahora evalúame este lagrangiano que ya construí en términos de una función f de x como función del tiempo de t. Esta f de x puede ser cualquier función, ahorita todavía no le decimos qué tipo de función es cualquier función, pero lo único que estamos diciendo es que es una función que depende de x, entonces es cualquier función, pero es una función que depende de x. Muy bien, entonces cuando hacemos esto, pues ya evaluamos nuestra condición, y entonces fíjense, este potencial que dependía justamente de la y de t, ahora en lugar de ser una y como función del tiempo, ahora se convierte en una función, que esta función a su vez depende de ¿quién? De x del tiempo. Esto puede ser un sistema pues bien conocido, ¿no? Muy bien, entonces podemos observar que el grado de libertad de este problema se reduce a 2, ¿sí? Y de 2 a 1 por la condición que tenemos. Teníamos 2 grados de libertad, x y y. Aquí teníamos y solamente, el potencial solamente dependía de y. Pero cuando nosotros hacemos esto, entonces fíjense, ahora todo depende. ¿Quién es mi coordenada generalizada? Mi coordenada generalizada es x. Ya no f, ni ya no y. ¿Y quiénes son mis coordenadas generalizadas? Aquí x es la derivada de f' de x, y aquí me parece una derivada de x. Entonces se reduce a un solo grado de libertad.
Bien, entonces, la hamiltoniana para esta lagrangiana se sigue entonces de la aplicación que nosotros ya construimos de la transformada de Legendre. Entonces, para poder hacer la aplicación, para poder hacer la transformada de Legendre, entonces lo que vamos a hacer justamente es aplicar, ¿verdad? Aplicar, fíjense, en este caso yo se la puedo aplicar a la condición que tengo. Aquí está mi constricción. ¿Quién es mi constricción? Así le llamé yo. La función de constricción es el lagrangiano evaluado en la función que yo estoy proponiendo para la y. Ahora bien, si hacemos eso, pues entonces ahora mi lagrangiano es precisamente mi función constricción. Ahora depende de quién, de las coordenadas o las derivadas de las coordenadas generalizadas o de las velocidades generalizadas, y depende de los momentos generalizados. Entonces, cuando yo le aplique su transformada de Legendre a la función constricción que yo ya obtuve, entonces lo que tengo es precisamente mi lagrangiano. Este es el lagrangiano para el sistema que hemos nosotros puesto allá arriba, ¿verdad? Entonces, fíjense, pues es muy padre, muy interesante esto, porque yo ya tengo el lagrangiano y ya puedo jugar con una bola de funciones, porque si yo ya le meto cualquier función, puede ser y igual a x, puede ser seno, coseno, tangente, tangente hiperbólica, las funciones que ustedes gusten, siempre y cuando sean funciones de x, las podemos insertar ahí y vamos a tener distintos hamiltonianos para distintas formas, ¿no? Entonces, el resultado es una expresión pues prácticamente no trivial para la hamiltoniana. Están combinando las coordenadas evidentemente del momento generalizado y de la función arbitraria f, ¿sí? Y entonces, en este caso, pues depende de las coordenadas generalizadas x y de los momento generalizado p. Muy bien, ahora vamos a calcular la derivada de la función o de la x o del tiempo más bien de la derivada de la constricción. Entonces, pues ahí tenemos justamente, ¿no? A ver, si vuelvo a repetir, tengo mi función constricción. Esta función constricción, ¿de quién depende? Bueno, depende de x, pero a su vez x depende de t y f depende a su vez de x, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Lo que estoy diciendo aquí es que voy a derivar mi función constricción, que en este caso es el lagrangiano, y lo voy a derivar dos veces. Voy a calcular la primera y la segunda derivada. La primera derivada va a ser derivada con respecto a la x, y el resultado lo voy a derivar con respecto al tiempo. Eso es lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, derivo mi función primero con respecto a x, y lo que yo obtengo lo derivo con respecto al tiempo. Y entonces lo que obtengo es justamente esta ecuación, ¿sí? Entonces, este resultado muestra que para este caso ya lo aplicamos, ¿sí? Los momentos generalizados, aquí está el momento generalizado m por x de p, ¿sí? No solo son función de la velocidad, sino que en este caso debieran ser función de ¿quién? De la derivada de f, ¿verdad? ¿Sí? Y de la coordenada x al final de la historia. Esto es, ¿sí? Si resolvemos x de p de aquí, ¿sí? Si resolvemos esto como el momento generalizado, entonces justamente lo que obtendríamos sería eso, ¿no? Entonces aquí estamos resolviendo esta ecuación que teníamos aquí y le estamos igualando ¿con quién? Esta que sería la derivada, ¿sí? Sería el momento generalizado, lo estamos igualando al momento generalizado, y entonces ahora estamos derivándolo, despejando la x punto, ¿no? Y entonces la x punto, ¿de quién depende? Depende del momento y depende evidentemente de la x, aunque la x está metida dentro de ¿quién? De la derivada, ¿no? Entonces, muy bien, pues ahí está el camino de lo que podemos ir haciendo, ¿no? Bien, vamos con las ecuaciones de movimiento de Hamilton. Digo, hasta aquí nada más hemos aprendido de alguna manera a construir
el hamiltoniano a partir de una transformada de Legendre, y pues ya ven que es realmente el camino pues es bastante fácil, ¿no? Entonces evaluemos, ¿no? Con este conocimiento pues hagamos precisamente lo que representa las ecuaciones de Hamilton. Evidentemente estas ecuaciones de Hamilton tendrían que ser el análogo o el equivalente a las ecuaciones de movimiento que se pueden obtener a través de la ecuación de Euler-Lagrange, a partir de tener construido nuestro lagrangiano. Una parte importante que nosotros podemos pues comentar es que las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange son ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Resolver esas ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden pues entonces requiere hacer manipulación de esas ecuaciones diferenciales para llevarlas a un orden menor y después poderlas resolver si es que existe alguna solución cerrada. Bien, en el caso de Hamilton, otra de las ventajas que podemos observar nosotros en el caso de Hamilton es que las ecuaciones de Hamilton resultantes, que serían el equivalente, el análogo a las ecuaciones de movimiento de Lagrange, son ecuaciones diferenciales ordinarias, pero de primer orden. Entonces, aquí la ventaja que tenemos es que tenemos dos ecuaciones de menor orden. El caso de Lagrange tenemos una sola ecuación, pero es de mayor orden. Muchas veces el manipular la ecuación de movimiento de Lagrange nos permite obtener dos ecuaciones de primer orden que serían el equivalente a las ecuaciones de Hamilton. Muy bien, entonces ya tenemos la manera de construir nuestro hamiltoniano. Sabemos que son los momentos generalizados y las velocidades generalizadas, o lo que serían equivalentemente a las Q's puntos de ahí. Y nuestro lagrangiano sabemos que debe depender de la velocidad, de la coordenada generalizada, debe depender de su velocidad y debe depender del tiempo. Entonces, esta es la forma estándar como vamos nosotros a calcular nuestro hamiltoniano. Entonces, pues ya tendríamos nosotros por ahí, ya tenemos un lagrangiano que habíamos calculado ya arriba, y entonces estamos haciendo justamente aquí la obtención de nuestro hamiltoniano, ¿no? Entonces, fíjense, aquí es interesante ver que tengo una variable que sería b, tengo una variable que sería p, que eso depende justamente de la construcción que estoy teniendo de mi hamiltoniano, y tengo evidentemente pues todo lo demás que tengo para el lagrangiano, ¿no? Sí, ahí lo tengo, ¿no? Entonces, b representa la velocidad generalizada del sistema, es decir, quiere decir que que es la Q punto, ¿no? Ahora, si calculamos la derivada total de en esta representación de la hamiltoniana y usamos la ecuación de Euler-Lagrange, así como la definición del momento generalizado, entonces vamos a encontrar lo siguiente. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos calculando la derivada de la lagrangiana con respecto a la coordenada generalizada, ¿sí? Y esto lo estamos asignando a la derivada del momento. PP es la derivada del momento, ¿sí? Y la derivada del lagrangiano con respecto a b lo vamos a asignar al momento, ¿sí? Que son las ecuaciones que nosotros tenemos. Y entonces vamos a calcular la derivada total del hamiltoniano con respecto al tiempo, y esto lo vamos a asignar a una variable que le vamos a llamar r. Y ahí tenemos nosotros nuestra expresión. Entonces ahí está, ¿no? Estamos calculando la derivada total del hamiltoniano. La derivada total del hamiltoniano implica que sería p por la derivada de b más b por la derivada de p más la derivada o la parcial de L con respecto a Q por la diferencial de T más la parcial de L con respecto a B por la diferencial de T más la parcial de L con respecto a T por la diferencial de T. Y entonces, pues justamente esto es, aquí está, es B por la derivada total de P menos P de P por la derivada de Q, que esta es la derivada de P, que es lo que estoy diciendo, ¿sí? Menos la derivada total de T de todo el lagrangiano, y ahí está, ¿sí? Entonces, muy bien. Ahora vamos a asignar a que la derivada total
del hamiltoniano sea igual a R de P, que es decir, a la derivada de P. Y ahí tenemos nuestra expresión. Estamos calculando aquí la derivada completa del hamiltoniano. ¿Sí? Y el hamiltoniano es una función que depende de Q, de P y de T. Y entonces aquí están nuestras expresiones que nosotros tenemos, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular precisamente el hecho de obtener un mapeo y vamos a cambiar, fíjense, vamos a poner los coeficientes que se han encontrado y vamos a cambiar las velocidades por Q puntos y PPs los vamos a cambiar por P puntos. Y vamos a poner las derivadas totales del tiempo, la derivada total de P y la derivada total de Q, que son las que vamos a encontrar. Y entonces, pues ahí las tenemos, ¿no? Y entonces tenemos todo este chunche que aparece aquí, precisamente tanto del lagrangiano como del hamiltoniano que nosotros trabajamos desde un principio, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjense, aquí les voy a poner el álgebra de lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que estamos haciendo es precisamente obtener la diferencial total de H. Entonces aquí está, fíjense, yo tengo un sistema de n partículas, entonces es P de I por la diferencial de QI, más QI por la diferencial de PI, esta es la diferencial total. Y luego tengo que calcular, acuérdense que tengo menos el lagrangiano, entonces ahora como estoy calculando la diferencial total, voy a calcular la parcial de L respecto a Q punto por DQ punto, más menos la parcial de L respecto a Q por DQ, menos la parcial de L respecto a T por dt. Acuérdense, el lagrangiano depende de Q, Q punto y de T. Por eso tengo estos términos, ¿sí? Ahora, lo que yo sé es que este término que aparece aquí, yo lo puedo cambiar por la relación que tengo con el momento generalizado. Yo sé que el momento generalizado lo puedo obtener a través de la parcial de L respecto a Q punto. Y entonces sustituyo este término y lo pongo como P de I. Y entonces lo que obtengo es que aquí tengo P de I por la derivada de QI punto. ¿Estamos de acuerdo? Ahí eso es lo que yo tengo. ¿Sí? Este término es el mismo, este término es el mismo y estos dos iniciales aquí son los mismos. La suma está sobre todos los términos. Muy bien. Ahora me doy cuenta que este término que yo tengo aquí y este término que yo tengo aquí en esencia no existen ya. Se van porque es el mismo. Este es positivo y este es negativo. Por lo tanto, se cancelan, entonces desaparecen y me queda solamente este término, que es este término es Q punto por dpi, dpi, QI punto por dpi, que es este término, luego menos la parcial de L respecto de QI, que sería este término, y menos la parcial de L respecto al tiempo, diferencial del tiempo. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, de la ecuación de Euler-Lagrange, lo que nosotros sabemos de la ecuación de Euler-Lagrange es que en el caso, ¿sí?, en que exista una coordenada cíclica o una coordenada ignorable, quiere decir que la parcial de L con respecto a Q debiera de ser 0. ¿Sí? Y entonces esto implicaría que la parcial de L con respecto a Q punto, ¿y quién es la parcial de L con respecto a Q punto? Pues es la parcial de PI, ¿sí? Entonces tendríamos que precisamente la parcial de L respecto de Q es igual a P punto I. Aquí dije que tendría que ser 0, pero todavía no estamos metiendo ese hecho, ¿no? Simplemente estamos calculando este asunto, ¿no? Entonces, fíjense, acuérdense que la ecuación de Euler-Lagrange es este término menos este término igual a 0. Como todo eso es igual a 0, paso un término del otro lado y entonces es que obtengo justamente esto. Entonces, yo calculo aquí la parcial de L con respecto a Q punto, la parcial de L con respecto a Q punto yo sé que es P, aquí lo tengo, y calculo su derivada con respecto al tiempo, y entonces me quedaría P punto, que eso sería la parcial de L con respecto a Q. Por lo tanto, este término que aparece aquí no me queda otra que sea P.
este P punto, y entonces puedo escribir precisamente que DH es igual a la suma desde Q punto I por DPI menos P punto por DQI menos la parcial de L con respecto al tiempo diferencial del tiempo. Hasta aquí lo único que hemos hecho es un poquito de álgebra y entonces ahí tenemos este asunto, ¿verdad? Ahora, pero si nosotros lo único que sabemos es que el hamiltoniano solamente depende de la coordenada QI y depende de la coordenada PI, esto es lo único que nosotros sabemos, entonces yo puedo calcular también con ese conocimiento nada más la diferencial total del hamiltoniano. Y si yo calculo de la diferencial total del hamiltoniano, pues entonces sería una suma que es la parcial de H con respecto a Q por DQ, más la parcial de H con respecto a P por DP, más la parcial de H con respecto a T por DT. Y este término sería mi término hamiltoniano. Este término que yo tengo acá es la diferencial total del hamiltoniano, pero del hamiltoniano construido a partir de la transformada de Legendre. Y esta de acá es la diferencial total del hamiltoniano solamente con el conocimiento de que el hamiltoniano es una función que depende de las coordenadas generalizadas, los momentos generalizados y el tiempo. Muy bien, y esto entonces me permite de alguna manera hacer lo siguiente. Igualar término a término, ¿verdad? Sí, porque yo aquí tengo un DPI y aquí yo tengo un DPI, yo tengo aquí un DQI y aquí tengo un DQI y yo tengo aquí un DT y aquí tengo un DT. Si yo igualo término a término estos tres términos, pues encuentro evidentemente que esta QI que aparece aquí multiplicando a este DPI tiene que ser exactamente igual a esta parcial de H con respecto a PI, que es esta ecuación, y esta es mi primera ecuación de Hamilton, ¿sí? Mi término menos PI tiene que ser igual a la parcial de H con respecto a QI, que sería el segundo término que yo igualo y es la segunda ecuación de Hamilton. Y la parcial de L negativa, ¿sí? Aquí está la parcial de L negativa, tiene que ser igual a la parcial de H con respecto al tiempo, que sería la tercera ecuación de Hamilton. Y ahí tenemos precisamente lo que son estas tres ecuaciones, 36, 37 y 38, corresponden a las ecuaciones de movimiento de Hamilton y evidentemente ustedes las pueden ver, son ecuaciones simétricas en primer lugar y en segundo lugar son ecuaciones de movimiento que se obtienen a partir de lagrangiano y la hamiltoniana, ¿sí? Entonces, estas relaciones son las más famosas y las más hermosas de la mecánica y se conocen como las ecuaciones de Hamilton por su apariencia simétrica. Estas ecuaciones son también llamadas ecuaciones canónicas. Acuérdense que el término canónico representa regla, representa norma. Un canon es una regla, es una norma. Entonces las ecuaciones canónicas son ecuaciones de regla, son ecuaciones de norma. Es decir, son ecuaciones que rigen el movimiento de las partículas, ¿verdad? Entonces, el conjunto de variables Q y P es conocido como variables canónicas. Los momentos y coordenadas generalizadas son conocidos como las variables canónicas. El sistema anterior de ecuaciones es un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden de 2n ecuaciones. Este sistema de ecuaciones es equivalente al sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden que resulta del principio de Hamilton. El principio de Hamilton es justamente el principio que se ocupa para poder obtener la lagrangiana, y una vez que se obtiene la lagrangiana, las ecuaciones de Euler-Lagrange cumplen con el principio de Hamilton. El sistema anterior de ecuaciones es llamado ecuaciones de Hamilton. Sin embargo, tales ecuaciones son conocidas desde 1809 al ser derivadas por Lagrange y Poisson, ¿sí? Ambos no le prestaron la debida importancia a este conjunto de ecuaciones, ni tampoco a la derivación, ¿sí?
como resultado importante de la mecánica. O sea, las hicieron el álgebra, encontraron, llegaron, las vieron, pero pues dijeron, ahí está y parece interesante, pero quién sabe para qué sirva, ¿no? Y fue hasta 1831 cuando Cauchy, sí, señaló su importancia para los sistemas mecánicos y las ecuaciones fueron aplicadas precisamente a los problemas de mecánica. Esto es importante, ¿verdad? Y fue justo Hamilton quien derivó las ecuaciones hasta 1834. ¿Sí? Fíjense, se conocían en 1809, pero hasta 1834 se conocen, ¿verdad? ¿Sí? Ah, el hecho que se le dé el nombre de ecuaciones de Hamilton tiene que ver precisamente con que él pudo desarrollar el principio variacional para llegar a ellas, ¿verdad? Sí, entonces bien, aquí está pues la teoría de las ecuaciones de Hamilton. Entonces, aquí lo que les presento en esta expresión que se construye en matemática, pues es precisamente una función que construimos para poder calcular las ecuaciones de Hamilton. ¿Qué necesita esta función? Obviamente necesita la hamiltoniana, necesita una lista de coordenadas generalizadas, una lista de momentos generalizados y evidentemente el tiempo como variable independiente, ¿verdad? Entonces son las coordenadas las derivadas Qs, Ps y Ps son las derivadas de las coordenadas y de los momentos, y entonces para calcular las Qs, Ps se hace un mapeo entre las derivadas respecto al tiempo de todas las coordenadas, y para calcular las Ps se vuelve a hacer un mapeo de las derivadas con respecto al tiempo, ¿sí? De los momentos generalizados. Y luego se van asignando precisamente a la primera coordenada la derivada de la hamiltoniana con respecto a las coordenadas, y para la segunda se calcula el negativo de la derivada de la hamiltoniana, y se le asigna a los momentos, la primera a los momentos generalizados y la segunda a las coordenadas generalizadas. Entonces ahí es precisamente pues esa parte simétrica que podemos observar, ¿no? Entonces, pues ahí la tenemos. Esta es una función similar a la que construimos de Lagrange para poder establecer lo que sería ¿cómo se llama? La función lagrangiana, y para poder calcular la hamiltoniana. La ventaja que nos va a dar esta es que una vez nosotros metida la hamiltoniana, podremos de alguna manera obtener las ecuaciones de Hamilton. Como ejemplo, un ejemplo muy simple, pues ya teníamos nosotros el hamiltoniano que teníamos antes puesto, aquí lo volvemos a escribir, el hamiltoniano, era el hamiltoniano que teníamos, ¿sí? Aquí está, y entonces simplemente le decimos, ahora pues dame las ecuaciones de Hamilton, y me da las ecuaciones de Hamilton, y entonces me dice x punto, ¿sí? Es igual a esto, que fue una de lo que hicimos precisamente allá arriba, sin saber qué eran las ecuaciones de Hamilton, y P punto me da precisamente esta ecuación. Obviamente, metiéndole yo aquí la función, ya sabría cuáles son precisamente esas funciones que yo necesito para poder resolver la dinámica del sistema. Estas son las ecuaciones de movimiento, estas son las ecuaciones de la dinámica, ¿no? Entonces aquí lo único que hacemos, fíjense, si yo le pongo que la función f sea una función que vaya como x al cuadrado, como algún valor al cuadrado, pues simplemente lo evaluamos y entonces ya aquí se deja de ver esto muy feo y simplemente me da una función en la x al cuadrado, y ahí están mis ecuaciones. Le puedo cambiar, por ejemplo, si yo le pongo aquí como un seno, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, le puedo poner el seno de de k, ¿sí? Y simplemente le quito el cuadrado, ¿sí? Entonces ahí tenemos precisamente nuestras nuevas ecuaciones de Hamilton, y fíjense, ya van en términos de ¿quién? En términos del seno y del coseno, ¿no? Entonces yo aquí puedo jugar con la función que yo quiera. Yo le puedo poner aquí, por ejemplo, un logaritmo natural, ¿no? ¿Sí? Un logaritmo de x o de k en este caso, ¿no? ¿Sí? Y ahí me aparecen precisamente mis funciones. Y entonces yo puedo ya
de alguna manera, sabiendo cómo es la función, pues escribiré el sistema dinámico que yo necesite. Bien, por falta de tiempo, digo, aquí les dejo la teoría, ya no la voy a describir, solamente viene la teoría de cómo le hizo Hamilton para, aquí está todo el álgebra, digo, no hay problema de que se vayan ustedes a perder alguno de los pasos, solamente cuestión es que lo lean, sí, de cómo le hizo Hamilton, construye su lagrangiano, ya, perdón, fíjense aquí, es tomar ¿cómo se llama? La variación de quién, del lagrangiano, está tomando la variación. ¿Y qué es lo que se le pide a la variación del lagrangiano? Que sea igual a cero. Tenemos la ecuación de Euler-Lagrange, que sería es justamente la parte extrema del principio variacional. Y entonces después se construye el hamiltoniano, y una vez que se construye el hamiltoniano y teniendo el lagrangiano ya en términos de Qs y de Ps para este caso, se aplica el principio variacional para el lagrangiano que tenemos aquí, pero ahora mi lagrangiano ya es un lagrangiano que depende de quién, que depende del hamiltoniano. Por lo tanto, dentro del integral que yo tengo aquí, que era un integral que estaba metida el lagrangiano, pues evidentemente va a estar metido el hamiltoniano y su transformada de Legendre. Hago la relación que tengo por ahí, me doy cuenta de que necesito algunos cambios de variable interesantes por ahí. Entonces voy haciendo todos los pasos que aparecen aquí, están prácticamente todos los pasos, y obviamente llego a esta última ecuación. Esta última ecuación me dice que tiene que ser cero, pero para que esto se cumpla, que tiene que ser cero al evaluarlo precisamente en esa épsilon que yo necesito, entonces la diferencial del tiempo no puede ser cero. Que tendría que ser cero, la velocidad tampoco tendría que ser cero. Lo que tiene que ser cero tiene que ser lo que está dentro. Estas velocidades que aparecen aquí no pueden ser cero. Lo que puede ser cero es justamente lo que está dentro de estos paréntesis. Y lo que está dentro de estos paréntesis me lleva precisamente a estas dos ecuaciones, y entonces que son justamente las ecuaciones de Hamilton que nosotros escribimos en las ecuaciones 36 y 37 que están precisamente acá, que son estas dos. Entonces, bueno, esto ya rápidamente les di así un crash de lo que es el principio variacional, si lo quieren revisar. Y solamente también, pues aquí les presento un ejemplo muy sencillo. Es una partícula que se está moviendo en una superficie cilíndrica, se mueve sobre la superficie cilíndrica. Imagínense una cucaracha que va caminando bajo la interacción de un cierto potencial y que se va moviendo en la parte de la superficie de un vaso, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta fuerza que sigue la cucaracha, pues es una fuerza que depende solamente de la distancia. Por lo tanto, nuestro potencial lo podemos escribir como un medio de K por R cuadrada, que va a ser fija la R. R es la distancia que hay del eje en el eje Z respecto a la superficie en donde se va a mover la cucaracha, y obviamente solamente se va a poder mover en el tiempo hacia abajo o hacia arriba, dependiendo hacia dónde vaya la cucaracha, ¿no? Entonces este es el potencial, y que depende pues, precisamente de esto. Entonces aquí calculamos las velocidades de R, ¿sí? Y aquí calculamos la energía cinética. Sí, voy a ejecutarlos para que los vayan viendo. Entonces este es el potencial. Aquí son las velocidades que dependen justamente en coordenadas polares. Me quedaría este término ya en coordenadas polares. Me quedaría r punto al cuadrado más z punto al cuadrado más r al cuadrado por teta punto al cuadrado, que son el vector de posición, su derivada al cuadrado en coordenadas cilíndricas,
calculo evidentemente la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ahí está su energía cinética. Si ustedes comparan esta energía cinética pues, y la quieren calcular aparte a pincel, pues evidente la pueden hacer. Este es el término de la velocidad y va multiplicado por la masa, entonces esta sería mi energía cinética. Escribo el lagrangiano, la energía cinética menos la potencial. Aquí tengo mi lagrangiano, ya este lagrangiano está en coordenadas cilíndricas. Y evidentemente entonces me doy cuenta que puedo calcular el momento en teta y que puedo calcular el momento en z, que serían mis coordenadas o mis momentos generalizados que tengo. Se va a mover en teta para que pueda escribir el círculo de la superficie y se va a mover en z para que pueda irse moviendo dentro de la superficie que se tiene, ¿no? Entonces, bien, ya con este lagrangiano, pues entonces aplico mi transformada de Legendre y obtengo evidentemente mi lagrangiano, y este lagrangiano lo tengo en términos de ¿quién? Del momento en teta, del momento en z y de la coordenada generalizada z. Y obviamente ya que tengo yo mi lagrangiano, perdón, mi hamiltoniano, pues entonces aplico la función de ecuaciones de Hamilton y en automático me permite la ecuación para teta punto, la ecuación para z punto, la ecuación para el momento en teta, que debiera ser cero, su derivada, perdón. Aquí me está diciendo que se va a conservar otra propiedad porque resulta que teta es una función cíclica, y entonces aquí ya me está dando una primera integral de momento y aquí me da la segunda ecuación. Entonces fíjense cómo resolver esto puede ser mucho mejor, ¿no? Entonces la ecuación para teta, aquí yo tendría teta, y entonces yo lo que sé es que el momento en teta tiene que ser constante. Aquí lo que me está diciendo es que la derivada del momento en teta es igual a cero, por lo tanto el momento en teta tiene que ser constante con respecto al tiempo, y entonces lo igualamos a una constante. El momento en teta debe ser k. Ahí tengo una constante k, en este caso le puse kappa, y entonces ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, ahora, como de aquí yo puedo despejar teta, ¿sí? Entonces fíjense que al hacer esto, p de teta, entonces, ¿qué es lo que yo obtendría? Lo que yo obtendría es que me queda que mr cuadrada por teta punto es igual a k, porque el momento p de teta ya lo conocía yo de acá arriba. Fíjense, aquí está p de teta. ¿Quién es? P de teta es mr por teta punto al cuadrado. Y eso es lo que estoy diciendo. La ecuación en teta es p de teta es igual a k, por lo tanto p de teta es mr cuadrado por teta punto al cuadrado es igual a k. Y entonces evidentemente yo puedo ahora la ecuación en z, aquí yo tengo mi ecuación en z, ¿sí? Puedo tomarme estas dos ecuaciones, ¿no? Aquí tengo z punto es p de z, pero p de z, la derivada es igual a menos k por cz. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo aquí es precisamente obtener, ¿sí? Voy a ponerlo para que se vea de otra manera más fuerte el color, ¿sí? Lo que estamos haciendo aquí justamente es mapear la derivada temporal de con respecto al tiempo, ¿no? De la primera entrada del hamiltoniano que yo ya tengo aquí, de las ecuaciones de Hamilton. La segunda ecuación de Hamilton es esta, es mi segunda ecuación de Hamilton. Entonces lo que le estoy diciendo, calcúlate la derivada temporal de la segunda ecuación de z y evalúala en el resultado que tienes de la cuarta ecuación. Mi cuarta ecuación es esta, ¿sí? Y sigue la regla de correspondencia. Entonces, calcula la derivada de este lado me queda z dos puntos, la derivada de este lado me queda p punto de z entre m, porque m es constante, pero p punto de z es igual a menos k por z, y entonces por eso me escribe menos k por z entre m. Y entonces ahí lo que yo tengo es mi ecuación de segundo grado, y es una ecuación diferencial de segundo grado, que puede resolverse muy fácilmente. Lo que hacemos ahora es resolverla,
¿sí? Ahora aquí le estoy diciendo, resuélveme la ecuación diferencial de solve, ¿sí? Aquí vamos a ponerlo para que lo puedan ver en color negro. Dissolve la ecuación en z, que ya fue la que construí, resuélvemela para z, y evidentemente no te olvides que es una función del tiempo. Y entonces, pues ahí justamente lo que hacemos es aquí el mapeo para que me haga lo que estoy diciendo, y aquí me resuelva la ecuación y ahí me da la solución. Y me dice, bueno, tu solución para z es una función que es función del tiempo, y evidentemente esa función del tiempo se puede escribir como C1 por el coseno de K entre M por T más C2, que son dos constantes de integración C1 y C2. Estas dos constantes de integración pues, evidentemente dependen de la primera y de la segunda derivada, la primera de las velocidades, la segunda de las posiciones. Y ahora hacemos exactamente lo mismo para el caso de la solución para la ecuación en teta. Para hacer lo mismo para la ecuación de la solución en teta, pues ya habíamos construido nuestra ecuación en teta, dijimos que K era una constante, y entonces le digo, resuélveme la ecuación en teta, resuélvemela para teta, y como función del tiempo. Y entonces ahí justamente lo evaluamos y me otorga como resultado teta, que es una función de t, y es una función de, que sería t por K entre mr cuadrado más una constante C1 que depende, como es una ecuación de una sola derivada, es una ecuación de primer orden, entonces pues ahí me da mi función en teta. Ahora aquí voy a aprovechar de que pues todavía no conozco las condiciones iniciales, y entonces voy a suponer que estas dos constantes son iguales, no hay mayor problema, y entonces aquí construyo con la opción Parametric Plot en 3D que me calcule R coseno de teta, R seno de teta y Z seno de teta evaluadas en la solución en Z y en la solución en teta. Aquí vale la pena aclarar que lo que estamos haciendo no es una solución numérica. Esta solución es una solución exacta, es una solución cerrada, es una solución analítica. Podríamos haber hecho una solución numérica y haber hecho que me calculara la ecuación diferencial numéricamente en un cierto intervalo, pero no. En este caso sí tenemos una solución exacta, dado las condiciones que tenemos, ¿no? Y entonces aquí juego, fíjense, para R igual a 1, M igual a 1, K igual a 0.1, constante 1 vale 0, constante 2 vale 1, y la constante que corresponde al momento en teta vale 1. Lo voy a integrar de 0 a 100, luego voy cambiando, aquí voy a cambiar la masa 1, masa 4 y masa 8, y le voy a decir que me haga las gráficas correspondientes. Y ahí tienen las trayectorias de las gráficas. Luego voy a cambiar otra de los parámetros. Ahí cambio el parámetro del radio, ¿sí? Tengo 0.5, 1.5 y 2.5. Cambio estos parámetros y lo que obtengo, fíjense, es una cosa pues muy interesante. Evidentemente, conforme voy reduciendo el radio, la trayectoria va cambiando, ¿no? Entonces, para R.5 es la curva en gris, para R igual a 1.5 sería la curva en rojo, y para R igual a 2.5 es la curva en azul cielo. Y ahí los tengo, ¿no? Y luego aquí cambio los valores de la constante K, 1, 1.5 y 2.5. Aquí cambio esos valores de la constante K, y lo que obtengo, fíjense, ahí el radio es el mismo, por lo tanto puedo observar que prácticamente es el mismo radio, pero fíjense cómo si cambia de alguna manera el entramado que va haciendo de cómo se movería el insecto que se va moviendo de acuerdo a ese potencial de interacción que va teniendo, ¿verdad? Bien, y ahora voy a cambiar el valor del, ¿cómo se llama? Del momento angular, que en este caso corresponde a la constante K. Ahí cambio el valor. Y entonces lo que obtengo, fíjense, todas se mueven precisamente con el mismo radio, pero miren qué bonitas gráficas me va presentando al hacer esos cambios que voy teniendo en cada una de las expresiones, ¿no? Ahora ya lo que les presento aquí, pues es que vuelvo a construir mis gráficas. Sí, voy haciendo un mapeo para hacer puntos. Aquí estoy diciendo que me vaya graficando los puntos, pero que sean funciones del tiempo, y voy a correr el tiempo de 0 a 100 en cada 0.2 con las soluciones que ya encontré, ¿sí? Y entonces luego hago un mapeo con la línea. Entonces aquí grabo
una imagen que es precisamente con la que terminamos esta clase, y se las dejo precisamente para que ustedes la visualicen. Pueden ustedes darse cuenta que lo que tenemos allí son precisamente las curvas que se trazaron, y tenemos 3 distintas partículas que se están moviendo en esta animación. Con esto terminamos esta clase, que fue un poquito larga, y esperamos que con esto pues prácticamente toda la parte relacionada con Hamilton pues lo puedan hacer. Entonces les dejo el video y les dejo el material para que lo puedan leer, lo puedan analizar, y podamos tener completo ya la teoría de Hamilton. Bueno, pues nos vemos después. Chao.